Ante el peligro de un ataque japonés al estratégico Canal de Panamá, Estados Unidos instaló una base aeronaval en Puerto Corinto como parte de los preparativos de defensa. Nicaragua no salió totalmente ileso del conflicto, ya que según el reporte, submarinos alemanes torpedearon 3 buques mercantes de Nicaragua. Se dio un envío simbólicamente pequeño de un contingente de soldados nicaragüenses para entrenarse en Estados Unidos, aunque no combatieron. Durante la Segunda Guerra Mundial y después de la guerra hubo un alto nivel de aprecio por parte de los Estados Unidos de Norteamérica hacia el país centroamericano. Estados Unidos incluyó a Nicaragua en su discurso del Estado de la Unión el 6 de enero de 1942, listando a las naciones que habían declarado la guerra al eje. Las repúblicas de Cuba y Nicaragua han declarado la guerra contra las potencias del eje. Participación de Nicaragua en la Segunda Guerra Mundial. Visión de Nicaragua por Estados Unidos y los aliados, tal como fue publicada en la revista de propaganda En Guardia, volumen 2, número 8, 1942. Del suelo de Nicaragua, país centroamericano, en el que abundan los lagos, las plantaciones, los bosques y las montañas, están viniendo a vagonadas los materiales de aplicación militar tan necesarios para el esfuerzo bélico de las Naciones Unidas. Esta nación centroamericana está proporcionando caucho para los neumáticos de automóviles, Jeep, y de los cañones de grueso calibre, la liviana madera, balsa, para los aeroplanos y la caoba para construir cascos de los temibles motobotes torpederos. El caucho es la materia prima más importante. La madera dura esencial para la construcción de buques se produce en grandes cantidades en Nicaragua. Troncos de caoba dispuestos para ser enviados a los Estados Unidos de América, donde se emplean en construcciones navales cuando el Japón invadió las regiones más fecundas del mundo en la producción del caucho. Nicaragua, al igual que otras repúblicas americanas, intensificó su producción durante 1942, primer año de esfuerzo intensificado. Nicaragua envió más de 500 toneladas de caucho en bruto a las fábricas de material de guerra de los Estados Unidos de Norteamérica. Se espera que este total anual sea aumentado considerablemente en el año 1943. El comercio normal de Nicaragua consiste principalmente en exportación de café, cultivo mayormente en las mesetas o altiplanicies que superan los grandes lagos de Managua y Nicaragua del Océano Pacífico. Los cafetales o plantaciones de café en los departamentos de Carazo, Managua y Chinandega, en unión de los departamentos de Matagalpa y Jinotega, dan producción media de 17,000 toneladas de café al año. Este país ha hecho mucho de su parte a fin de amoldarse a esta organización de su comercio. La Junta Reguladora de Precios y del Comercio estimó que las necesidades esenciales del país en cuanto a los materiales más escasos y los distribuyó. Proporcionalmente a tales necesidades, dirigió una campaña de publicidad con el objetivo de informar al pueblo de la absoluta necesidad de conservar y economizar, haciéndole saber cuáles eran las medidas análogas que se habían adoptado en las otras Américas. Los neumáticos y sus cámaras de aire fueron sometidos a estricto racionamiento en enero de 1942. Fueron racionados también la gasolina, el querosén y el aceite mineral. El gobierno está contribuyendo al comercio y a la defensa interamericana, cooperando en la construcción de los tramos de la carretera interamericana situada dentro de las fronteras de Nicaragua. La carretera permanente tendrá un pavimento afirmado en todo su recorrido a través de América Central. La declaración de guerra de Nicaragua contra Japón se formalizó un día después de la declaración realizada por los Estados Unidos de América. El 19 de diciembre, Nicaragua le declara la guerra a Hungría, Bulgaria, Rumania, naciones aliadas de Alemania, por la misma razón de haberles declarado estas la guerra a Estados Unidos de Norteamérica.
Podríamos concluir que Nicaragua no tuvo tropas ni combatió en la Segunda Guerra Mundial, pero es de destacar también la participación de dos nicaragüenses que se encontraron en Normandía frente a frente en el campo de batalla, que por sus venas corría sangre de Diriangén, ya que son hijos de Diriamba, Marco Aurelio González y Tío Guayo González, dos héroes de esa gran guerra. La batalla llamada en clave Operación Overlord fue la operación militar efectuada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, día D, fecha 6 de junio al 30 de agosto de 1944, lugar Normandía, Francia. El U-576 alemán hundió al carguero Bluefields con la bandera de Nicaragua y dañó seriamente a otras dos naves, explicó el NOAA, para un total de 3 cargueros nicaragüenses hundidos para la Segunda Guerra Mundial. Una nueva página relacionada con acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial abre el hallazgo en las profundidades marinas del carguero nicaragüense Bluefield y el submarino alemán que fueron hundidos frente a la costa de Carolina del Norte hace más de 7 décadas. Según la Oficina de Santuarios Marinos Nacionales de la Agencia Nacional Oceánica y la Atmosférica NOAA, el barco Bluefields era parte de un convoy de naves mercantes que transportaba insumos para la guerra desde Norfolk, Virginia, hasta Cayo Huesos, en el extremo sur de la Florida. Pero el convoy, integrado por 19 barcos mercantes, fue atacado por el submarino alemán U-576 el 15 de julio de 1942, lo que causó serios daños tanto a la embarcación que portaba la bandera de Nicaragua como otras 2 naves, señaló la NOAA. Las autoridades navales que velaban por la seguridad de las embarcaciones enviaron al avión estadounidense responsable de la protección aérea del convoy, en el cual bombardeó al submarino nazi, en tanto un barco mercante lo atacaba a cañonazos. Aunque perecieron 45 marinos alemanes en la batalla, tanto el mercante nicaragüense como el submarino nazi sucumbieron y sus restos reposan desde hace más de 70 años en el fondo del Atlántico, de acuerdo con el científico Joe Hoyt, jefe de la expedición de la NOAA. El hecho no solo constituye el hallazgo de un naufragio, sino una vía para conocer más sobre una batalla histórica naval ocurrida cerca de las costas de Norteamérica. Por su parte, David Albert, directivo de la NOAA, expresó que tanto el carguero como el submarino nazi, hallados a 48 kilómetros de la costa y a una distancia de 220 metros uno de otro, darán datos adicionales sobre un capítulo histórico poco conocido. Nicaragua fue uno de los 51 estados fundadores de la Organización de las Naciones Unidas. Formó parte de los 51 estados fundadores que firmaron la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco el 26 de junio de 1945, antes incluso del final oficial de la guerra en el Pacífico. El hecho de haber declarado la guerra a las potencias del eje lo hizo el 8 de diciembre de 1941, al día siguiente del ataque a Pearl Harbor, y haber cooperado con los aliados fue un requisito implícito para ser invitado a la Conferencia de San Francisco y convertirse en un miembro fundador de la ONU. Fue un reconocimiento de su estatus como nación independiente aliada, no un premio o reconocimiento específico por sus contribuciones materiales. Todos los países que declararon la guerra al eje y firmaron la Declaración de las Naciones Unidas antes de marzo de 1941 fueron invitados a ser fundadores.